Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a su última clase ya de este ciclo en el área de matemáticas. Vamos a empezar con el desarrollo del contenido que se ha preparado para esta clase. Si me da un segundito, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Número 4. Vamos a empezar entonces con un tema que es bastante interesante y algo que a ustedes les va a servir mucho para el siguiente ciclo. El tema en cuestión es acerca de las ecuaciones canónicas de la circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que empezar viendo unos temitas, como por ejemplo lo que es una circunferencia, que nos dice que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan. ¿Qué quiere decir equidistan? Que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro a una distancia llamada R. Aquí nosotros podemos ver el punto extremo y el centro, la distancia que hay desde su centro hacia su extremo es conocida como radio. Se lo suele representar en la fórmula con la letra R de radio o D de distancia, pero en sí significa lo mismo. Al encontrar D estamos encontrando radio y viceversa. ¿Ya? Si tenemos un punto P, Y, que forma parte de una circunferencia con centro C, H, K. La distancia de P a C la llamaremos radio, justo lo que estamos aquí representando de manera gráfica. Entonces, el centro y el radio determinan la ecuación de la circunferencia. Si el centro de la circunferencia se encuentra en el origen de coordenadas, tendremos como ecuación canónica dicha circunferencia. Vamos a ver también qué es una circunferencia dentro de otro concepto. Una circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están todos a la misma distancia de otro punto llamado centro. Muy buenas noches, Homero, bienvenido. Señorita, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Yo ya había empezado la clase porque no se conectaba. Pero Sí, bueno. acabo de llegar de viaje. Sí. Muy bien, igual la clase queda grabada. Ahorita estamos viendo lo que son las circunferencias, un concepto, y vamos a ver ejercicios para resolver ecuaciones canónicas, ¿ya? Ok. Bien, entonces una circunferencia nos dice que es una línea curva, cerrada y plana cuyos puntos están todos a la misma distancia de otro punto llamado centro. En una circunferencia siempre nosotros vamos a tener un centro, ¿ya? Y el punto céntrico hacia el punto extremo van a tener la misma distancia si es de acá hasta acá o a lo largo de toda la circunferencia, ¿ya? A esa distancia la vamos a llamar radio. El círculo, en cambio, es la figura geométrica delimitada por la circunferencia. Es decir, la circunferencia es el contorno, ¿ya? Y el círculo es lo que se encuentra dentro de la circunferencia. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que es el perímetro de la figura, a lo que nosotros le llamamos circunferencia, y el círculo, que es en sí lo que se encuentra dentro de la parte interna de la circunferencia. Ahora sí, vamos a ver aquí lo que es la ecuación canónica de la circunferencia. Esta ecuación a nosotros nos sirve para formar lo que es la ecuación una vez que ya hayamos obtenido el centro y el radio. Siempre, como les dije, vamos a tener dos puntos, el punto centro y el punto P. El punto centro va a estar delimitado por las coordenadas H y K. Y el punto extremo por X y Y. Jairo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias.
Ya, entonces aquí vamos a obtener nosotros la ecuación canónica de la circunferencia. En el punto C, como les decía, en el punto C tenemos el centro, que es H. A esto lo vamos a tomar como X sub 1. Y acá lo vamos a tomar como Y sub 1. En este punto de acá extremo, a X lo vamos a tomar como X sub 2 y a Y lo vamos a tomar como Y sub 2. Esto para obtener la ecuación canónica de la circunferencia en su forma general. Ya, para calcular entonces la distancia entre dos puntos que va desde C hasta P, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. X sub 2 menos X sub 1 elevado al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 elevado al cuadrado. Aquí vamos a encontrar la distancia o lo que es lo mismo que el radio. Radio es la distancia entre dos puntos. Entonces, continuamos desarrollando la fórmula. Radio es igual a raíz cuadrada de X sub 2. ¿Pero a qué equivale X sub 2? Acá tengo mi X sub 2, que es X. Por lo tanto, voy a colocar X menos X sub 1. ¿Cuál es mi X sub 1? Del punto C. La H. Y coloco la H. Elevado al cuadrado. Más Y sub 2. ¿Dónde tenemos Y sub 2? Acá le corresponde a Y. Menos Y sub 1. ¿Cuál es Y sub 1? Acá. Solo vamos tomando las coordenadas y reemplazando en la fórmula. Ahora vamos a elevar al cuadrado al radio para también elevar al cuadrado a la raíz cuadrada. Ambos miembros vamos a elevar al cuadrado con el fin de deshacer esta raíz cuadrada que tengo acá. ¿Ya? Entonces, elevo a raíz cuadrado el radio y automáticamente ya puedo eliminar mi raíz cuadrada con mi exponente cuadrado. Y únicamente me queda radio al cuadrado es igual a H, perdón, es igual a X menos H elevado al cuadrado más Y menos K elevado al cuadrado. Entonces, aquí hemos obtenido nosotros la ecuación canónica de la circunferencia con centro en HK. Siempre vamos a tener un centro delimitado con H y K, es decir, dos puntos. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejercicio. ¿Qué nos dice en este ejercicio? Encontrar la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro es AB, donde A, es decir, el punto A, tiene las siguientes coordenadas. Menos 3, menos 2. Y B tiene las siguientes coordenadas. 5, 0. ¿Listo? Siempre cuando yo tengo puntos con sus coordenadas, tengo que aprender a identificar cuál es X y cuál es Y. Siempre, siempre, siempre X es aquella coordenada que se encuentra en la parte izquierda. ¿Ya? Y Y es aquella coordenada que se encuentra en la parte derecha. X en la parte izquierda, Y en la parte derecha. Lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos los datos es graficar un plano cartesiano. ¿Ya? El plano cartesiano nosotros sabemos que comprende tanto el eje de las X positivo, el eje de las Y positivo, el eje de las X negativo y el eje de las Y negativo. De esta forma, de manera horizontal tenemos a las X hacia la derecha, X positivo, hacia la izquierda, X negativo. Y tenemos de manera vertical hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Ya, entonces lo siguiente que vamos a hacer es con cada coordenada que nos dan, con cada coordenada vamos a graficar los puntos. Entonces la primera coordenada, la coordenada A, ¿qué me dice? Que para X yo voy a tomar menos 3 negativo. Entonces me voy al eje de las X, menos 3 negativo es acá.
pero también necesito saber el eje de las Y para hacer el corte, ya, para marcar mi puntito de corte. Y para el eje de las Y me dice -2, entonces yo bajo en el eje de las Y, -2. Y aquí tenemos nosotros el punto de intersección o corte, ahí lo marcamos. Ese es el punto A. Ya, el punto A que comprende -3 para X y -2 para Y. El primer párrafo es donde vamos a formular. Ahora vamos a graficar el siguiente punto. B. 5 para X. Acá tenemos 5 para X. Y 0 para Y. Entonces se queda aquí únicamente en el punto 5. ¿Y qué voy a hacer? Voy a marcar mi vector. Ya voy a marcar mi recta que se formaron con estos dos pares ordenados. Entonces, seguido de esto, tenemos que graficar la circunferencia. Tenemos que graficar una circunferencia y hallar el centro. Del punto a este punto, a este punto, si nosotros lo vamos haciendo de manera escalar, tomando medidas, la gráfica del punto del centro siempre tienen que tomarlo de esta manera. Con una medida y marcando el centro. ¿Dónde les va a dar el centro? En este caso nos dio en el punto 1 positivo para X. ¿Se dan cuenta dónde está el corte? 1 positivo para X. Y -1 para Y. ¿Ya? Entonces, este es el punto centro. En medio de lo que es la recta que nosotros hemos trazado. Y ahí ya nos sale otro par ordenado. ¿Se dan cuenta? El punto centro nos sale la C. Con los siguientes valores. 1 para X y -1 para Y. Ya, seguido de esto, lo que tenemos que hacer es calcular la distancia o el radio. ¿Se acuerdan que les había dicho al inicio que es lo mismo? Entonces, eso tenemos que calcular mediante la aplicación de la siguiente fórmula. Esta fórmula de aquí, distancia es igual a raíz cuadrada de x⁻² menos x⁻1 elevado al cuadrado, más y⁻² menos y⁻1 elevado al cuadrado. Entonces, como nosotros ya sabemos identificar los puntos, únicamente vamos tomando. ¿Qué nos dice? x⁻². ¿Dónde tenemos x⁻²? Tenemos x⁻², que es ¿Qué le digo, compañero? hola, hola. Ya, como les decía, tenemos x⁻², que es 1. Aquí tenemos mi x⁻². Ahora ya vamos a trabajar nosotros con estos dos puntos, ¿no es cierto? x⁻², que es 1 positivo, menos x⁻1. ¿Cuál viene a ser mi x⁻1? Mi x⁻1 viene a ser el 5. ¿Ya? Más y⁻². y⁻² es -1 y menos y⁻1. y⁻1 viene a ser el 0. Y lo elevamos al cuadrado. Utilizamos esta fórmula, hacemos los reemplazos con cada coordenada, pero vamos conservando la esencia en sí de la fórmula que nos dice que tenemos que elevar al cuadrado. Ahora continuamos, la fórmula de la distancia va a ser igual a, y ahora sí resolvemos lo que tenemos dentro del paréntesis. -5 más 1 me queda -4 elevado al cuadrado, más -1 menos 0, el 0 no realiza ninguna acción, no suma, resta, multiplica ni divide, no realiza ninguna operación, entonces me queda -1 elevado al cuadrado. Y la distancia va a ser igual a, ¿qué tengo que hacer acá? Aplicar ley de signos en potencia, que me indica mi exponente el número de veces que se repite mi base, incluyendo su signo. Y digo menos por menos, más, y 4 por 4, 16. Aquí resulta 16. Y acá de igual manera
Menos por menos más y 1 por 1, 1. Entonces, aquí hemos obtenido nosotros una distancia o un radio de 17. El radio de este ejercicio ha sido 17. A continuación les voy a proyectar un pequeño video de... ¿Tienen alguna preguntita en este ejercicio ustedes de pronto? Por favor, los escucho. O continuamos desarrollando el segundo ejercicio. Muy bien, perfecto. Absorber los nutrientes. Estos en sí no necesitan el proceso de la digestión, ¿verdad? Listo. Entonces, posterior a ello, ¿qué tenemos? El yeyuno. Listo, vamos a continuar entonces con el siguiente proceso. ¿Qué nos dice de ahí? Una vez que ya hayamos encontrado el centro y el radio, el centro hemos obtenido que es 1, menos 1. Y radio es raíz cuadrada de 17. Recuerden que al inicio calculamos también la fórmula general de la ecuación canónica. Esta únicamente la traspasamos. Esta es la fórmula general de la ecuación canónica. X menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual a radio elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, el centro siempre va a estar delimitado con esta coordenada que la tomamos como h y esta coordenada y que la tomamos como k. Entonces, vamos a ir reemplazando. X menos h. ¿Dónde tengo h? Acá. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado. Más y menos k. Menos k es menos 1, por eso se ha colocado menos 1. Elevado al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 17 al cuadrado. Continuamos resolviendo que no hay nada que hacer, únicamente bajamos. Acá tampoco, únicamente bajamos. Y aquí solo tenemos que aplicar, ¿qué? Ley de signos para que se destruya, para que quede unificado un solo signo que divida. Entonces, menos por menos es más y 1 elevado al cuadrado. Aquí, la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se pueden simplificar como propiedad matemática y únicamente queda 17. Entonces, finalmente la ecuación canónica con estos datos, cuando tenemos nosotros un punto A que va desde menos 3 hasta menos 2 y un punto B que va desde 5 hasta el 0, nos da 17. 17 como radio y, bueno, la fórmula general queda expresada de esta manera. X menos 1 elevado al cuadrado más y más 1 elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Qué me dio el compañero? Bien, acá tenemos encontrar la circunferencia, la ecuación de la circunferencia, cuyo diámetro es AB, igualito que el anterior, donde A es 2,3 y B es 4,1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar nuestro plano cartesiano, tomando en cuenta el eje de las Y, tomando en cuenta también el eje de las X. Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo en Y, hacia abajo negativo en Y. Y vamos a graficar cada punto. El punto A que me dice 2 para X y 3 para Y. Me dice 2 para X y 3 para Y. Por eso marco mi punto acá, el punto A. Y el B me dice 4,1. 4 para X y 1 positivo para Y. Entonces, aquí tengo marcados los dos puntos. Si yo tomo con una regla y pongo exactamente en la mitad, me sale otro punto que va a ser el centro. ¿Ya? Entonces, aquí marco y este va a ser mi punto centro. Mi punto centro ha caído en 3 para X y 2 para Y. Vamos a calcular
la distancia con la fórmula para el cálculo de la misma. Me dice x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Entonces aquí únicamente tenemos que ir reemplazando las coordenadas de cada punto. X sub 2 tenemos 4 menos x sub 1 tenemos 2 del primer punto, más y sub 2 que tenemos el valor de 1 en el segundo punto y menos y sub 1 que tenemos en este caso 3, ambos elevados al cuadrado. Ahora vamos a resolver lo que tenemos dentro del paréntesis. 4 menos 2 es igual a 2 elevado al cuadrado, más todo lo que tengo dentro del paréntesis, 1 menos 3, menos 2 elevado al cuadrado. Ya, entonces ahora vamos a resolver las potencias que nos quedan. 2 por 2, 4, más, menos por menos más, 2 elevado al cuadrado. Bajamos el 4, más aquí nos queda para resolver 2 por 2, 4. Entonces aquí la distancia nos ha dado raíz cuadrada de 8. Hemos obtenido un centro de 3,2, un radio de raíz cuadrada de 8. La ecuación canónica, la fórmula general es x menos h elevado al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado es igual a radio elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tomando en cuenta que siempre vamos a tener h y k en el centro, únicamente vamos reemplazando x menos h. H tengo 3, entonces x menos 3 elevado al cuadrado, más y menos k. K equivale a 2 elevado al cuadrado, es igual a el radio. ¿Cuánto obtuve de radio? Raíz cuadrada de 8 al cuadrado. ¿Listo? Obtuve solo raíz cuadrada de 8, pero la fórmula es radio al cuadrado, de acuerdo a la ecuación canónica, que también ya la calculamos al inicio. Entonces, aquí únicamente bajamos, no hay nada que hacer, más y menos 2 elevado al cuadrado es igual a raíz cuadrada con un exponente cuadrado, se puede simplificar y únicamente me queda 8. Y es así como nosotros podemos expresar esta ecuación canónica de la circunferencia en la fórmula general final. Primero tenemos que saber identificar dentro de cada punto cuál es la coordenada X, cuál es la coordenada Y. Después tenemos que graficar en el plano cartesiano, encontrar su centro. De ahí se obtiene otro punto medio, un punto que nos sirve también para calcular el centro. Y con esto aplicarlo a la ecuación canónica general e ir simplificando, ¿ya? Hasta obtener el resultado final. Como sería la privacidad, la adición, la seguridad, ¿no es cierto? También tenemos Voy a compartirles el... Y también tenemos el elemento que sirve como ejemplo. El trabajito que tenemos. También tenemos lo que sería el argumento de la autoridad. Que desarrollar. Ya, como ustedes saben, estamos a pocos días de culminar con el periodo. Tienen hasta el 19 de junio ustedes para realizar todas las actividades. ¿Listo? Acá tenemos las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice? La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan igual distancia de un punto fijo llamado extremo. ¿Esto será verdadero o falso?
Vamos a proceder a realizar las preguntas. Parece que fuera verdadero, ¿no es cierto? Pero la diferencia aquí es que no equidista del punto llamado extremo, sino del punto llamado centro. Por lo Y esa tanto, palabra. la convierte en falso. La siguiente pregunta nos dice: el centro y el radio determinan la ecuación de la circunferencia. Esto sí lo vimos en la primera diapositiva y por supuesto el centro y el radio van a determinar la ecuación de la circunferencia porque necesitamos estos dos datos para obtener la ecuación final, la ecuación canónica de la circunferencia. Le dan terminar intento y bueno, ustedes ya saben, obtienen su calificación de manera automática. Bien, mis estimados estudiantes, tal vez tienen alguna duda en cuanto a las actividades que tienen que desarrollar. Ahorita ya ustedes pasan a tercero de bachillerato. Claro, y entonces, Bueno, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes como siempre. Espero que tengan un excelente resto de semana. Me despido. Será hasta la próxima clase en el próximo ciclo. ¿Listo? Se cuiden y volvamos a estar al pendiente. Cualquier duda, inquietud que tengan, nos pueden escribir. Hasta luego. Estoy bien, señorita, muchas gracias.